Ya pues. Bueno, entonces vamos a hablar de otro método de evolución que también es muy reconocido, que se llama evolución diferencial. Este método, pues vamos a hablar esto, la introducción, los operadores, el algoritmo y un ejemplo corto. Es un método propuesto en 1998, ya tiene sus buenos años, por Price y por Storm. Él, como la mayoría de los algoritmos metaheurísticos, arranca con su versión continua, pero pues ya hay versiones para diferentes tipos de problemas, discretos y binarios. Y pues básicamente, digamos que ha tenido también variaciones y en los operadores pues establecen diferentes formas como de hacer la exploración de los diferentes puntos de solución, lo que se llaman operadores de torsión o de giro. Eh, Básicamente, en características generales, se crea un hijo, llamémoslo así, y ese hijo compite con su padre, solamente. ¿Sí? Esa es una cosa que, pues en los genéticos, nosotros vemos que el genético se crea la población, y cuando se va a hacer el tema de reemplazo, pues hay muchas alternativas. Nosotros vimos una, juntar padres e hijos y escoger los mejores. Entonces ahí hay una competencia de todos contra todos, ¿cierto? Uno también puede hacer un genético en donde se haga la competencia de los hijos contra sus padres. Eso también se puede utilizar. Pero acá en este caso, pues se crean diferentes hijos de la población y cada uno compite con el padre que lo creyó, con el que se utilizó como padre para crearlo. Aunque realmente el operador para generar el hijo es un operador que tiene como múltiples padres, pero se toma como uno que es el ancla y los otros son como que le ayudan a tener propiedades de los otros padres. Digamos que enfatiza en la mutación adaptativa basada en la varianza de la población. Y eso lo vamos a ver con los operadores como tal de generación de hijos. Estos operadores en general lo que hacen es que si el algoritmo está como en una fase de exploración, como que todos los hijos están explorando, ¿cierto? Pero en la medida que el algoritmo va avanzando en el tiempo, en las iteraciones, las soluciones empiezan como a acercarse y entonces los mismos operadores van haciendo que se haga menos exploración y más explotación, hasta que al final normalmente se tiene mucha más explotación. Entonces, pero no es que haya un parámetro que defina, como por ejemplo en GBHS, que hay un parámetro que define qué tanta exploración y qué tanta explotación y que en el tiempo puede cambiar, sino que aquí el mismo proceso del operador permite hacer eso. Normalmente se está... ¿Está basado en algo? Pues la verdad nunca he encontrado de qué está inspirado, ¿sí? Hay algunas cosas que se parecen, o sea, para mí se parece bastante a lo que sería un PSO por las operaciones que vamos a ver, pero no, o sea, no hay digamos, un escrito de parte de los autores donde ellos hayan dicho, lo inspiramos en tal cosa, no. Normalmente se utiliza a base de operaciones de vectores, sumas, restas y demás de vectores, y pues por eso funciona en espacios vectoriales. Este gráfico lo voy a explicar ahorita con los ejemplos. Y ahí podemos ver que esto ya se le parece aún un poco al tema de el PSO, cuando se calculaba la velocidad. Restas de vectores tienen cierto parecido. Entonces, bueno, operadores en general de mutación, cruce y reemplazo, vamos a empezar a verlos como poco a poco. Primero, vamos a partir de que hay digamos, un elemento padre, ¿cierto? En este caso ese elemento padre es el elemento que en este caso, ahora me perdió, digamos que es este, ¿cierto? Entonces, a este señor, que es un vector, básicamente si lo vemos como vector, sería un vector desde aquí, desde el origen hasta acá, ¿cierto? Pues ahí simplemente está representado el punto de terminación del vector. Entonces lo mismo pasa con todos los otros, con el XRI, el XR2, pues son simplemente vectores que van desde el origen hasta allá y están representados solo los puntos de terminación. Ahora,
La operación, por ejemplo, acá esta mutación, que es la primera que aparece, no es la única, lo que hace es tomar un vector, en este caso XR1, que es algún elemento de la población, ¿cierto? Aleatorio, random 1, aquí un elemento random 2 de la población, ¿cierto? Tomamos adicionalmente un elemento random 3, que sería en este caso el 0, el 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2. Al 1 y el 2 se le calcula la diferencia, que termina siendo como un vector de dirección. En este caso lo pintan acá. Si usted graficara eso, realmente este vector quedaría aquí, ¿cierto? ¿Sí? Quedaría acá. Pero acá lo colocan aquí para decir que pues yo puedo hacer operaciones de suma. Este vector más este vector, pues es este vector. ¿Sí? Es eso. Pero pues digamos que lo que está mostrando es que esta dirección, que es la que es el resultado del random 1 con el random 2, random 1 menos random 2, esto se le va a sumar al vector random 0. ¿Sí? Otro vector, tres vectores diferentes, eso es lo que se necesita, tres soluciones diferentes de la población, ¿cierto? ¿Diferente a qué? Al que va a ser el papá. Hasta ahorita no hemos hablado del papá, ¿cierto? Más adelante en la operación de cruce, pues ya se ve el papá. ¿Por qué arrancó el papá? Entonces toman tres padres, en últimas. Con tres padres hacen operaciones, y esas operaciones hacen que que se toma como el random 0, se desplace hacia donde fue esta diferencia, ¿cierto? Si el f es 1, pues obviamente sería toda la diferencia del vector, y si no, normalmente es un porcentaje, que esto es un parámetro del algoritmo, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo básicamente es usando tres vectores de la población que son diferentes entre sí y que son diferentes al papá, al que vamos a hablar del padre, y con ellos obtengo este vector, ¿sí? Que dependiendo de los valores que yo establezca, pues navegará un poco este espacio yéndose más lejos o más cerca. Si yo hubiera colocado que el f fuera muy pequeñito, 0.1, pues hubiera sido un vector muy pequeñito, querría decir que es el R0 con un poquitico acá nada más, como si fuera una explotación alrededor del F0 en la dirección de los dos vectores que le establecieron los otros dos vectores R1 y R2. Entonces, esta es la operación de mutación básica. Vamos a ver ahorita otras variaciones que se han hecho allí. Después viene el cruce. Entonces, aquí en el cruce es donde aparece el que llamamos el padre. Este que llamamos el padre es el XY, ¿cierto? Entonces, yo estoy recorriendo mi población, digamos que son 20. Entonces, para mí, cojo el primero, Y es 1, ese es el padre. Los otros tres son sacados aleatorios, que no puede ser el 1 porque ese es el padre, ni pueden ser repetidos entre ellos, ¿de acuerdo? Después me paso al 2 y hago lo mismo, y el 3 y el 4, ¿cierto? Cuando tomo el 1, hago la operación para crear el B sub I, ¿cierto? Después lo junto, lo cruzo con el padre, en este caso es el I1, lo cruzo, genero el hijo. Y ahí, bueno, ya después vamos a hacer la operación de reemplazo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, acá se tiene el padre y aquí se tiene el resultado de la operación anterior con los tres seleccionados aleatorios, ¿cierto? ¿Qué están haciendo acá? Básicamente están haciendo un cruce uniforme. Una dimensión la saca del padre, otra dimensión la saca del B. En este caso el vector B, el vector mutado, ¿sí? Entonces, una dimensión de uno y la otra dimensión del otro. Si hubieran sido 20 dimensiones, pues sería el hijo, que en este caso es U, el hijo va a ser la primera dimensión del padre, la segunda dimensión del mutado, la tercera dimensión otra vez del padre, la cuarta dimensión otra vez del mutado, y así sucesivamente, ¿cierto? En este caso son solo dos, por eso nos da que en este caso en la dimensión x1 tomó la dimensión del padre, ¿cierto? Que es esta, ¿cierto? Y en la dimensión x2 tomó la dimensión del vector mutado, que es esta. Entonces por eso nos da aquí que U es este punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y después viene lo que es el reemplazo. El reemplazo básicamente es mirar cuál de los dos entre X y U es el mejor. Y el que es el mejor queda, ¿sí? Pues si fue el padre, pues el padre sigue. Y si fue el hijo reemplaza al padre y se acabó, ¿cierto?
Entonces realmente, digamos, el proceso es muy sencillo. Ahora bien, la creación de los vectores mutados, esta es la fórmula que nosotros vimos, ¿cierto? Y en la literatura aparece como de E rank 1, ¿sí? Evolución diferencial, aleatorios y un cambio con respecto al inicial, ¿cierto? Este otro de DBs 1 es porque aquí, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia entre el anterior y esto es que este 1 que va a ser el que se va a tomar aquí es el mejor de la población, ¿sí? Entonces eso pues va a generar que los vectores mutados van a girar alrededor del mejor, ¿cierto? Que da un comportamiento como de enjambre. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hay otras combinaciones. Si nosotros miramos, por ejemplo, estas combinaciones ya empiezan a parecerse un poco más a las fórmulas de velocidad de PSO, ¿cierto? Porque aquí está el BES con lo que yo y aquí hay dos aleatorios. Lo que pasa es que en PSO acá ya diría es el mejor conocido mío, ¿cierto? Aquí no se sacan cosas históricas de lo mío, pero digamos que la idea general de las fórmulas terminan siendo combinaciones de vectores tratando de acercarse a la exploración y la explotación más apropiada para los problemas. Entonces, esto lo van a encontrar en diferentes, digamos, papers en donde comparan las diferentes alternativas y pues unas son mejores para algunos problemas, otras son mejores para otros problemas, pues básicamente por lo que mencionaban los muchachos, el teorema del nadie almuerza gratis, non-free lunch theorem, y que básicamente nos dice que cada problema tiene su algoritmo propio para resolverlo, ¿cierto? Bueno, acá normalmente cuando se hace un cruce también hay una tasa de cruce que es un poquito especial, no necesariamente simplemente crucemos uniforme, uno puede hacer diferentes formas de cruce y eso va relacionado con el problema. El cruce que utilizamos aquí fue porque es fácil, un uniforme, vectores, pues eso no tiene ningún problema. Pero cuando yo ya estaba haciendo cruce para TSP, dos soluciones de TSP, pues ya no es tan fácil, ¿cierto? Hay que utilizar esquemas de cruce que sean los apropiados para la resolución del problema, dependiendo si el problema es discreto, si es continuo, ¿sí? Y demás. Entonces, eso, digamos, depende de cada implementación que uno encuentre, ¿de acuerdo? Inclusive hay algoritmos en donde dicen, pues utilizan como ese parámetro CR para decir, vamos, algoritmos de evolución diferencial, implementaciones, en donde dice, vamos a respetar tanto porcentaje del padre, ¿sí? Como para anclar un poco hacia allí, y que no se vaya a hacer un cruce que lo vaya a mandar demasiado lejos. Entonces eso depende también de cada implementación, ¿de acuerdo? Bueno, este es el algoritmo en forma general. Entonces voy a habilitar aquí mi puntero láser. Definimos la rata de mutación, que en última es nuestro valor F, ¿cierto? Definimos el tamaño de la población. Definimos la población, en este caso pues está vacía. Tenemos aquí la población como de los hijos, que son los Q, que también arranca, digamos que vacía. Acá creamos la población, la población inicial, o sea, los padres iniciales. Esta población pues normalmente lo mismo, aleatoria, como siempre la hemos hecho, ¿cierto? O podría ser parte aleatoria, parte con algún esquema de sesgo hacia un lado donde yo creo que puedan haber soluciones, bueno, como sea, depende del problema. Recuerden que sí es importante que la gran mayoría de la población sea aleatoria, ¿cierto? Para hacer exploración desde el principio. Si voy a meter algún sesgo, que sea muy poquito. Después arranca pues evaluando la calidad de esa población, ¿cierto? O sea, pues calculándole sus fitness. Nosotros en nuestras implementaciones hacemos esto y una vez quedan con su fitness calculado. Esto pues es por la implementación que se presenta acá. Yo acá llevo el registro de la mejor solución encontrada en todas las poblaciones, ¿de acuerdo? Aunque técnicamente el algoritmo es un algoritmo que te va a garantizar que siempre la población va a ir mejorando, ¿cierto? Entonces, ustedes si quieren están y lo hacen, porque fíjense que si al final yo voy a reemplazar el vector mutado
por la población, o sea, bueno, el cruce del vector mutado, el U, que llamamos U, reemplaza al otro si es mejor. Pues ya de plano, así siempre va a ir mejorando la población. Entonces, yo pues no necesariamente tendría que calcular el BES porque al final calculo el BES y ese es, pero al final, ¿cierto? No necesitaría llevarlo. Pero si quiero hacer una curva de convergencia, pues me toca estar calculando el BES cada vez que voy haciendo algo, ¿de acuerdo? Entonces, esto básicamente es para definir el BES. Después, ¿qué hacemos? Aquí se hace una copia, esto es una copia de, no, aquí se hace Q, los hijos igual a los padres, ¿cierto? ¿Y qué se hace? Se obtiene A, B y C. A, B y C son los que nosotros llamábamos R1, R2 y R0, ¿cierto? R0, R1 y R2. Con esos señores me los traigo para acá y opero y obtengo el vector D. El vector D era el que ya llamábamos el V, el vector mutado, ¿cierto? Ese vector, entonces lo cruzo, ¿cierto? Lo cruzo contra el que es el padre, ¿cierto? Aquí hay una mezcla porque ahora los padres están en Q, ¿cierto? Entonces, él coge su padre con este vector y genera un hijo. Y ese hijo entra o no entra en la población, es decir, reemplaza a su padre o no. Y entonces ya queda en la nueva población. Ese, digamos, es la implementación, digamos, el diseño que tiene acá, pero creo que lo entendemos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, escogemos 3 aleatorios, generamos un nuevo vector, ese nuevo vector lo cruzamos con el padre y ese resultado lo ponemos a pelear con el padre. Y si gana, pues ese ya parte a ser la población que va a seguir el siguiente proceso. Entonces, este básicamente es el algoritmo de evolución diferencial, en donde cambia que esto puede ser cualquiera de los otros modelos que vimos allá, ¿cierto? Pues obviamente en los puntos anteriores habían unos modelos en donde se tenía en cuenta fórmulas con el BES, ¿cierto? Pues entonces con más razón toca calcular el BES, ¿sí? Allá sí yo no puedo esperar hasta el final porque lo necesito dentro de la fórmula. Entonces pues eso ya dependerá. Y la fase de crossover y de mutación, pues son mucho, sobre todo la de crossover, la fase de crossover es mucho más específica al problema que yo esté manejando, ¿sí? Lo otro es en general lo mismo porque son operaciones de vectores. No necesariamente tampoco es que sea tan, ay no, eso es así. Pues yo cuando lo pongo en un esquema de, por ejemplo, un proceso de TSP, pues a mí de qué me sirve mucho cruzar vectores cuando eso es un orden de una operación, ¿cierto? Yo voy a viajar de aquí, allí, allí, el miércoles, o sea, ahí me va a dar un número que... Entonces, esas versiones, y por eso es que yo digo que normalmente utilizo GBHC porque allá es mucho más fácil de hacer, aquí estas operaciones que parecieran que son las inmutables, también no son inmutables. Si yo quiero que el problema funcione para problemas como en rutas, pues ahí ya no, esta parte de los espacios métricos acá ya no funciona, o sea, ya me toca hacer mi versión, ¿sí? Encontrar alguna forma de... Exactamente, entonces hay temas en donde yo, por ejemplo, este tipo de algoritmos no los uso. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, resuélvalo con TSP, resuelva TSP con este algoritmo, yo digo, claro, yo podría hacerlo, pero me toca hacerme un montón de marañas para poderlo hacer con ese enfoque, ¿cierto? Es como les decía, pues yo un problema de TSP yo lo arranco con GRASS, es explícitamente constructivo. GRASS es natural, ¿cierto? Entonces aquí ya no es tan natural y me toca hacer más cosas para poder hacer eso. Pero es otro problema adaptar el algoritmo. Sí, claro, Es que bueno, y acá el TCP, pues tocaría es que mirar qué significa el operador suma o tratar de un equivalente que siempre haga. Pero normalmente termina siendo más compleja la tarea que realmente buscar un algoritmo que sea más acercado al Creo que siempre problema. toman 3 vectores, los aleatorios. No, porque hay unos que toman más, creo que hay unos de 5, hasta de 5. Ah, ya. Sí, mira, por ejemplo aquí el mejor no contaría, pero aquí hay 4 aleatorios, en el último. En este hay el mejor y 4 aleatorios. No, mire, y el anterior toma 5.
Este era el que tenía en mente. Entonces son 5 aleatorios. ¿Sí? O sea, Entonces, depende más bien de la fórmula que vamos a usar para el nivel. o sea, sí, depende del enfoque, ¿no? Entonces uno tendría que, si su problema es un problema continuo, pues yo buscaría un paper en donde comparen estos en problemas continuos y decir, ah, no, el que mejor funciona es tal, pues entonces ese es el que yo tomo para mi problema, ¿cierto? En esto termina siendo mucho, cuando tú arrancas un problema que pues, es nuevo, no aparece nada en la literatura, pues ahí sí te tocó pelear desde el principio. Y pelear desde el principio para mí es, arranca con un hill climbing, recogido simulado, gracia, aplica, porque el enfoque constructivo es fundamental, y después el evolutivo, pues arranca con uno que sea mucho más sencillo de implementar para el problema que tú lo entiendas bien y después ya miras otras alternativas. Si es un problema que ya está, pues búscate el estado del arte antes de meterte a cualquier cosa, ¿cierto? Porque pues si no vas a perder muchísimo tiempo. Aquí nosotros nos hemos metido en problemas, por ejemplo, el problema de definir horarios y turnos para enfermeras o para vigilantes. Ese problema es muy complejo, porque pues tú tienes un panel digamos, de servicios, tienes una lista de vigilantes y esos vigilantes, pues tú necesitas primero que tengan una cierta cantidad de turnos, pero no necesariamente todos tienen que tener los mismos turnos. Por decir algo, usted puede decir entre 40 horas y 60 horas, ¿cierto? Que ya 60 horas pues en Colombia, ¿no? Pero digamos que 50 horas. Entonces tú vas a decirles que en general a la semana van a trabajar 40 horas con un máximo de 10 horas extra, ¿sí? Entonces todo el mundo no trabaja igual. Pero resulta que en la lista de restricciones, cuando tú vas a definir cada uno de los vigilantes, hay vigilantes que dicen, yo no trabajo horas extras. Y otros dicen, uy, deme todas las que puedo, ¿cierto? Entonces tú tienes que definir allí para cada uno de los vigilantes cuáles son sus restricciones. Adicionalmente, no estamos hablando de hacer un cuadro de vigilancia para un edificio. Estamos hablando de una empresa que tiene, no sé, la de aquí de la universidad que tendrá a la universidad y tendrá otras 20 empresas en la ciudad a los cuales les presta servicios de vigilancia. Entonces tiene que tener en cuenta que en los sitios hay vigilantes adorados. Entonces no, a mí me deja este vigilante y no me lo mueve por nada del mundo. Si usted va, pues sacamos el contrato, ¿sí? Entonces a usted le toca, dentro de la lista de vigilantes y los sitios, definir quiénes son como fijos y quiénes se pueden mover, ¿cierto? Adicionalmente, usted tiene que poner los vigilantes, pues, digamos, técnicamente cerca a sus sitios de trabajo. No, pues el señor vive por allá en Cajibío y usted lo va a poner en la empresa que queda allá para saliendo para Timbío, pues él va a decir, uy, pero no me ande tan duro, ¿sí? Entonces hay un conjunto de restricciones muy amplias que usted dice, no, o sea, yo ese ni por Chira lo arranco haciéndolo evolutivo, poblacional. Hay que entenderlo bien desde abajo y después mirar cómo se hacen esas cosas. Y realmente puede ser bastante desafiante hacerlo que sea poblacional, porque los cruces entre las cosas son muy complicadas y la operación que normalmente es la más complicada es los cruces. Entonces seleccionar los padres es fácil, hay cuál es mejor y cuál es más distinto, pues uno puede hacer unas métricas de diferencia para poder juntarlos, o cuál es mejor y cuál es el otro mejor que puede darme, uno puede encontrar eso, pero cruzar las cosas en un esquema tan complejo ya no es tan fácil, ¿sí? Como el otro problema que habíamos hablado acá, el cuadro en los horarios universitarios. Haga un cruce de eso, ¿sí? Dos soluciones que tienen planillas de solución de todos los cursos de toda la universidad y junte eso miércoles. Usted dice, no, yo más bien cojo y le quito cosas y se las cambio. Una mutación sencilla, fácil. Pero ya juntar dos soluciones que son totalmente diferentes y encontrar qué es mejor de una y de la otra para poder es otra historia. Entonces eso normalmente se puede volver muy desafiante. ¿Y vas a preguntar Sí, algo? pero cuando uno trabaja problemas, por ejemplo, de tiempo real, como los partidos de fútbol, digamos que el algoritmo de competencia de apuesta, digamos que actualizan, no sé, cada 2 segundos, pero por segundo, mete gol y las tasas bajan, las tasas suben. Y si eso no está actualizado, pues la pillas una cantidad de plata. Imagínense. Entonces uno cómo podría, o cómo se hace en la vida real para aplicar
no sé, un algoritmo genético, no creo, pero un algoritmo de esos como nosotros usamos en clase para esos tipos de algoritmos que requieren que estén en tiempo real, los datos. No, o sea, a ver, los algoritmos evolutivos se pueden usar en tiempo real, ¿sí? O sea, por decir algo, hay un típico problema de optimización e ingeniería, que es, por ejemplo, un robot que tiene que hacer un movimiento y ese movimiento pues viene con una velocidad pues para hacerlo rápido, pero pues cuando llega tiene que minimizar la vibración para que no vaya a dañar el aplique de una soldadura o algo en un microcircuito, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, implica que tú des respuestas y muchas veces eso es implementado con algoritmos genéticos, ¿cierto? Muy bien calibrados, el problema es estándar y demás y todo lo demás, pero para eso se pueden hacer algoritmos que dan respuesta en fracciones de segundo. Ahí hay otro tema que es fundamental. Pues obviamente eso no lo vas a hacer con un chip Arduino, tal vez no, ahí de pronto tienes que tener un chip mucho más potente para que el procesamiento sea mucho más rápido y el tiempo de respuesta sea el que necesitas. Ahora, lo que me dices de las apuestas, yo personalmente pienso que no utilizas algoritmos evolutivos. No lo utilizo. No, yo no creo. O sea, ¿cuál sería la alternativa de esa ingeniería? Nosotros, No, pues para resolver eso, yo creo que el tema es pura estadística. Pura estadística, sí, yo creo que eso es estadística, ni siquiera, inclusive pensaría que hasta de pronto con el tiempo y el registro de mucha data histórica se puede hacer con algoritmos de inteligencia artificial, machine learning o deep learning, pero metaheurísticas así de principio no la veo como tan natural aplicarlas allá, ¿sí? Pensaría que estadística para mí creo que es el primero, lo primero que me cae a la mente es un problema que encaja para una solución estadística. Y el segundo paso sería algoritmos más de machine learning y de deep learning, ¿sí? Pero para eso teniendo los datos históricos de comportamientos, ¿sí? claro, son históricos, porque no son reales. Sí, pero tú tienes los datos históricos. Igual el modelo, si tú creas un modelo, el modelo va a funcionar en línea. Y eso es, sí. O sea, tus respuestas, por ejemplo, con ChatGPT fue entrenado con, no sé, 200 billones de documentos, ¿cierto? Pero tú le das una pregunta y él te la da ya. O sea, ni siquiera es yo no creo que para una respuesta se demore ChatGPT más de, no sé, 20 milisegundos, ¿cierto? Se demora eso que está llegando va por la red, vuelve por la red, lo va mostrando, Además que lo muestras, lo va construyendo sí, como para pedazos, ilustrar, ¿sí? para que no lo muestres. Pero digamos la magia de eso es que en últimas el modelo es rápido porque es una entrada y pasa por la red a través de operaciones de matemática básica. Obviamente ChatGPT tendrá un montón de clústeres de procesadores, procesadores de tarjetas gráficas, de estos GPUs, porque normalmente se utiliza, es eso, no CPUs, y pues eso te trae una respuesta muy rápida. Entonces, yo lo veo por allí, e inclusive tú haces un modelo de un random forest, digamos que conseguiste toda la data del último año, de los juegos y de las apuestas y cómo le ha ido y no sé qué, organizas esa data y pones un random forest a que te analice eso y que te entregue las mejores posibilidades de dar respuesta o de definir las probabilidades de que gane un equipo u otro. Entonces, al final te queda el modelo de random forest. Si correr un modelo de random forest, así tenga 100 o 200 árboles, usted lo pone y en 20 segundos tiene la respuesta. 20 milisegundos. ¿Sí? Es muy rápido, porque ya está el modelo, no estás usando los datos. Ahora, que los juegos cambien en sus tendencias, porque los equipos cambian, se vuelven más fuertes y demás, pues implicaría que tienes que estar actualizando el modelo. Estás actualizando el modelo, pero cuando ya sales a producción, tú haces con el modelo, los datos no. ¿Sí? Entonces, yo creo que va la cosa más por allí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo acá, el ejemplo es este, como para que veamos el paso a paso. Tenemos aquí la población, ¿cierto? Se crean los hijos como una copia, ¿sí?
Son iguales, miren, son el mismo, son todos iguales, 14, el 14 es igual. Después, ¿qué se hace? Se crea, por ejemplo, para el primer, vamos a crear el primer hijo mutado, ¿cierto? El primer vector mutado, se escogen 3 aleatorios y se hace la operación. La operación, pues básicamente es esta que estamos utilizando acá, A más el F por el vector menos el otro. Entonces, aquí en este caso, pues está restándose en estos y se le suma esto multiplicado por F. F aquí digamos que fue 1 y ya. Entonces obtiene este vector. Ese vector, pues yo le podría calcular el fitness, pero pues a la larga no es interesante porque en este momento no es contra quien voy a competir, ¿sí? O sea, yo puedo calcularle el fitness, pero no, con él no voy a competir porque yo tengo que mezclarlo con su padre para realmente competir. Entonces, ya tenemos aquí este B sub I, que es este, ¿cierto? Y pues lo vamos a cruzar con su padre, que es este de acá, miren. El 0.36, 2.3, 4.96, ¿cierto? Lo cruzo. ¿Cómo van a hacer el cruce? Pues vamos a hacer el cruce que les dije. Uno el padre, el otro el padre, el otro el mutado. Entonces, este 0.36 sale acá, ahora este 2.88 sale acá, ahora el 4.96 sale acá y ahora el 0.37 sale acá. ¿De acuerdo? Entonces, quedó un cruce uniforme y obtuvimos en últimas el hijo con el que va a competir el padre, que el padre pues es este, ¿no? En este caso el fitness es 33, el fitness del padre era 52, que es este de acá, y pues el problema es de minimización. Entonces siendo así, pues lo va a reemplazar. Y eso pues se hace para todos, ¿cierto? Para los 20 de la población. Bueno, se empieza, listo. Entonces ahí ya lo reemplazó y pues eso pues se recorre con toda la población y al final de todo eso termina el proceso obteniendo ya la nueva población con todos los registros. Y se acabó porque es seguir el mismo procedimiento. ¿Sí? No es más. ¿De acuerdo? En continuo. En los demás tendrán que mirar. ¿Cierto? Bueno, eso con respecto a evolución diferencial. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces se reemplaza y los otros quedan igual, el resto de la población queda igual. No, o sea, aquí se aplica con todos. O sea, esto fue con el primero. Todos son reemplazados. Entonces, No, pues no depende si depende, gana o no. Entonces, por ejemplo, si este segundo, Con esa nueva población que queda, sigue la... con esta nueva población es como si se repitiera, se repite el mismo ciclo. ¿Sí? Bueno, John. Una pregunta de la exposición anterior. Ya. ¿Está? No, de eso. Usted ahorita explicaba cómo se implementa ese código y explicaba que es un poco complejo hacerlo. No, es diferente. O sea, la integración, o sea, integrar un problema. Ya, para un problema diferente. En ese momento, digamos que ayer compartí un enlace que hablaban de inteligencia artificial, pero que estaba en el grupo de computación, y hablaban del problema que tiene, o sea, lo diferente que es en el mundo de la investigación y en el mundo empresarial. Y digamos que ahorita que mencionaba lo de los vigilantes, digamos que a nivel empresarial siempre se busca una solución muy técnica, pero para hacer algoritmos metodísticos se parte de una solución técnica o se parte generalmente de cero. No, mira, es que hagamos el ejemplo, el vigilante. El problema acá de la Universidad de los Vigilantes fue el que quisimos atacar, ¿no? Y resulta que aquí todo lo que nosotros planteamos como alternativas de solución no servía. ¿Por qué? Pues básicamente porque ellos llegan y dicen, no, nosotros aquí a todo el mundo le ponemos 56 horas de trabajo a la semana. No, y es que nadie quiere trabajar menos, no, todo el mundo, por más de que tienen muchos hijos, muchas mujeres, no sé qué era, no necesitan trabajar extras y demás, y suerte, ¿sí? Entonces, como hicimos un montón de cosas, pues pensando en un problema pues amplio y que se pueda adaptar a diferentes entornos, pero llegamos aquí y pues realmente la solución básicamente es, esa restricción no sirve, ponga 56 a 56, ¿sí? Entonces, lo que sí sucede, y ahí a lo que yo voy es que muchas veces, como investigadores, nosotros resolvemos un problema que en la vida real no es tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente debemos
comportarnos en eso más como cuando uno va a ser un empleado en una empresa o una empresa de software que va a resolverle un problema a un cliente. Pues uno va a hablar primero con el cliente para ver qué es lo que necesita, ¿cierto? Aquí, ¿qué sucede? Muchas investigaciones se hacen como en forma teórica, ¿cierto? Pero cuando le vamos a buscar a ese producto que se desarrolló, el cliente, no, pues hicimos un Ferrari y el cliente necesitaba era un Cinca, ¿sí? Entonces, pues en última hicimos un montón de cosas que están descontextualizadas, pensando en que el cliente de pronto tenía este problema, ¿sí? Y pues realmente muchas veces eso no sucede. Entonces el tema aquí fundamental es que si ustedes miran, hay una como una especie de jerarquía, ¿no? ¿Cómo se llama? La TRL es como, bueno, ¿han escuchado la TRL? La TRL es como una métrica de qué tan madura está una tecnología o un producto tecnológico, ¿cierto? Y en esas TRL hay, si no estoy mal, como nueve pasos, desde la investigación hasta ya el producto siendo usado en ambientes reales, ¿cierto? Y eso básicamente lo que hace es un llamado a que tú tienes que hacer un producto en investigación, pero desde el principio pensando en el cliente, ¿sí? Y no como normalmente hacemos las investigaciones en muchas universidades. Una investigación muy elucubrada, pero que no tiene un cliente, ¿cierto? Eso no quiere decir que la otra investigación esté mal, ¿cierto? Porque muchas veces hay investigaciones que usted se la elucubra y ahorita no, pero en 3 años era cuando tiene que ponerla en producción, ¿cierto? Pero sí es que el enfoque de eso es que usted haga la investigación muy centrada en necesidades reales, después eso lo ha, en el mismo proceso de la TRL te dicen, en tal parte ya tienes que estar haciendo pruebas beta o pruebas con usuarios, y en tal parte, para que vayas evolucionando con esa tecnología, ya tienes que llevarlo a un ambiente totalmente real y no sé qué cosas, ¿cierto? Entonces, es un poco para hacerle a uno ese cambio y que no se sienta que es que la investigación en los centros de investigación en la universidad va por un lado y lo que necesitan las empresas va por otro, ¿no? Se tiene que encontrar eso. Sí, dale. O sea, en la investigación sí, siempre se ha dado eso, o sea, se ha investigado sin pensar para qué, por Muy ejemplo, en delicado de matemáticas, por dedicarse a matemáticas, ¿no? Y después alguien por allá encontró la aplicación. Sí. Entonces, sí, eso es como... Lo que pasa es que hoy cada día, digamos, teóricamente, ya hay demasiado conocimiento que no tiene todavía aplicación, ¿sí? Entonces un poco el llamado ahorita es, pues sí, tiene que seguirse haciendo ese conocimiento teórico, pero hay que empezar a bajar todo ese conocimiento que está allí, que ya es hora de aplicarlo y que ya hay condiciones para aplicarlo. Yo les comentaba en 2006 nosotros nos hicimos así, la enclausurada del mundo, hicimos, en ese momento teníamos las primeras, llamémoslos celulares, que no eran celulares, pero digamos eran unas PDAs que tenían interfaz gráfica y tal, e hicimos una solución de un sistema, básicamente un Moodle, pero para los dispositivos que existían en esa época. Y pues en ese momento, pues qué boom, o sea, y es lo mismo. En ese momento, boom, unos manes en Bogotá nos llamaron para ver si eran socios para construir. No, bueno, eso vinieron, nos mandaron a un señor que estuviera todo un día con nosotros haciendo como el testing de cómo va para esto, para el negocio y demás. Y básicamente él dijo, esto no está ahorita. O sea, simple y llanamente espectacular, pero no está ahorita. Y efectivamente eso no estaba ahorita. De hecho, pasaron como 7 años para cuando realmente uno pudo decir, eso realmente era para el mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo mismo, o sea, eso nos sirvió para ir a Brasil, bueno, darnos un paseo ahí con la Copa de la Imaginación, salir con un premio de que nos ganábamos la Copa de la Imaginación en los países andinos, bueno, lo que sea. Pero como producto del mercado, vaya, nos tocaba esperar 7 años, ¿no? Pues los chinos fueron y se armaron empresas y demás. Pero bueno, y otros se fueron como empleados a trabajar en empresas muy importantes que obviamente les sirvió, o sea, salieron hasta en Caracol a mediodía, o sea, bueno, ya, yo en Caracol a mediodía, sí, con el proyecto y tal, pues súper, digamos. Y todos esos chicos que trabajaron en esos proyectos, en general, todos están
muy bien, porque pues obviamente una empresa como Microsoft que hace ese trabajo, pues también les da unos espacios publicitarios importantes y pues en su hoja de vida les ayudó muchísimo. Pero como producto, ahí no. ¿Sí? Como producto nos sirvió. Después hicimos inclusive un trabajo con otro grupo, con ellos fuimos a India, hicimos un dermatrón. ¿Saben qué es un dermatrón? Los médicos alternativos utilizan un aparato para medir los canales energéticos de básicamente el sistema linfático, ¿sí? Y en cada, o sea, a uno le pinchan aquí y de ese canal le mide el circuito, básicamente el circuito del hígado. Entonces, si usted marca una resistencia bajita, pues tienes problemas con tu canal de hígado. No es que estés enfermo del hígado, sino que el canal linfático, que es el que limpia eso, no está funcionando bien. Entonces, como que el camión de la basura no estaba pasando todos los días, sino cada 3 días. Pues obviamente va a llegar el momento que te vas a enfermar. Entonces, hicimos una plataforma con un aparato, inclusive trabajamos con un chino de ingeniería física, e hicimos un dispositivo que era el mismo Dermatron, pero que adicionalmente a través del computador le decía dónde tenía que ponerse para medirse tal cosa, y le decía, bueno, y le recomendaba, bueno, hicimos lo mismo. Fuimos allí, fuimos a la final en Ecuador, para la Andina, después fuimos a India, a la final internacional, y chévere y tal, y no hicimos nada con los productos. ¿Por qué? Porque no teníamos los clientes, no sé qué, y como a los 6 meses, la empresa que era digamos una empresa alemana reconocida en la producción de ese tipo de productos, sacó la versión que nosotros hicimos. O sea, pues sí, nada que hacer. O sea, ¿cómo va a competir uno contra? Entonces también el tema de, pues no es solamente tener el producto, sino conocer la competencia. O sea, te estás metiendo de Goliat contra un Goliat que era un distribuidor, y pues básicamente no sacamos patente, no sacamos nada, y pues nos fuimos y nos expusimos, y pues los manes dijeron, oye, eso está como bueno, y lo sacaron a los 6 meses. O sea, pues básicamente son muchos errores que se cometen cuando tú vas a sacar el tema de la investigación hacia la producción. Hay una experiencia también de unos muchachos en la UIS que hicieron un trabajo para Ecopetrol, y Ecopetrol estaba encantado y se fueron a negociar, y a los chinos les ofrecieron esta vez y la otra, pero les pareció poquito, y a la universidad también, porque estaban en conjunto, y entonces no negociar, que no sé qué, qué tal, y que esto. Los chinos no habían caído en cuenta que habían publicado eso. Y Ecopetrol se dio cuenta y se retiró la mesa. O sea, si hubieran cogido a Ecopetrol antes de que ellos hubieran dado cuenta, hubieran firmado un negocio, hubieran ganado un dinero larguísimo, y no se ganaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque publicaron lo que habían, y pues ahí ya baila, eso ya no puede ser patentado, lo puede usar cualquiera, lo que sea. Y Ecopetrol dijo, muchas gracias, programémoslo y a usarlo para los pozos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces son errores, pero ya es por... Y eso es un poco lo que buscan las unidades de las vicerrectorías de investigaciones de las universidades. Obviamente hay universidades que van mucho más adelantadas cuando lo educan a uno en temas de propiedad intelectual, que uno como investigador no hace nada, ¿sí? Pero cuando usted ya pierde plata se da cuenta que no debió haber ido a eso, ¿sí? Propiedad intelectual también pues tienen unidades que tratan de ayudarle a uno a hacer la articulación con el entorno, con las empresas, con las necesidades y demás, ¿sí? Que muchas veces cuando uno también está como muy en mi investigación no tiene en cuenta, ¿cierto? Porque pues está en su investigación, pero todo eso es necesario para evitar lo que usted dice, Jordan. O sea, esa es como que mundos separados, ¿no? Eso, en la vida real, y por ejemplo, yo no sé si les he comentado, pero cuando estuve en Idaho, en Estados Unidos, haciendo mi pasantía al doctorado, era increíble. O sea, para mí esa vaina fue así como de, no, estamos en la inmunda. Llegaron un día el profe con una idea, el nuevo profe. No, pero debe ser de primero. Ajá.